Y epa laguno ongetorri lasto txapelen kanalera ongetorri Fallout New Vegas honetara eta landa ezi joango iraultza, vale. Orduan behar ditugu doktorearen suministroak, dinamita lortzea eta txet denda irekitzea eta bueno, ni maparai gabe nire norabide zentzua joan zeit apur bat ikutera. A ver, medikua non bizi zen. Hemen goian agian. Ez nago mehatxo ematen eta bat. Pasen hitz egitera. Hola otra vez. Esperaba que no tuvieras que volver por aquí tan pronto. ¿Qué puedo hacer por ti? Da igual a dónde vayas. Siempre se repite la misma historia. La gente se aburre y vive pendiente de los demás. Como luchador no tendría futuro, y menos con la pata chula. Además, casi no tengo suministros, pero te daré lo que pueda conseguir. A ver. Muy bien, cuídate. Vale. Pit dinamita. Pit dinamita no da. A ver. A ver. Vale, me has dado. Muy buenas. Menudo problema. Te doy la bienvenida. Demasiado peligrosa. Vais a morir todos si os dejo tocarla. Es mejor dejarla enterrada, es más seguro. Es demasiado peligroso, lo siento. Puedes volarte a ti mismo, al vecindario y a la ciudad entera. Ya te lo he dicho. Es demasiado peligroso para que lo maneje un grupo de inexpertos. ¿Sí? ¿Sí? Así que planeas jugársela a la banda de Joe Cobb. Es un gran riesgo, pero supongo que haces lo que crees que es correcto.
Como plan, suena bien. De acuerdo, parece que sabes lo que haces. Cuenta conmigo. Deja que hable con algunos colegas y veré si puedo reunir algunos miembros más para la milicia que estáis formando. Todo el mundo tiene ya un arma. Podíamos ocuparnos de equiparnos mejor. Es probable que la tienda tenga lo que necesitamos. Ten cuidado ahí fuera. Vale. Echaron. Me quedaré vigilando por si vienen los bandidos de la pólvora. Ya me encontraré con Ringo y contigo cuando llegue el momento. Hasta la próxima vez. Vale. ¿No era a ti a quien estaba atendiendo el doctor Mitchell? Tal y como lo pintaron, no pensé que fueras a contarlo. Tengo en venta un montón de suministros, incluso algunos complementos para armas y munición especial, y a muy buen precio. Si no andas muy bien de chapas, tengo más cajas de munición en la sección de mercancías varias. No son nada del otro mundo, pero lo bueno se paga. Los complementos para armas son, por ejemplo, los silenciadores, las miras telescópicas, recámaras de mayor tamaño. En la munición especial destacan las balas para perforar armaduras, que no hieren tanto al blanco pero permiten atravesar su armadura más fácilmente. También hay balas de punta hueca con el efecto contrario. Son mortíferas, pero no conseguirás media mierda si el blanco lleva armadura. Aquí prima más la cantidad que la calidad. Lo que pasa es que te pasarás el día limpiando y arreglando la pistola si usas ese tipo de balas. Puedo hacerlo.
Un momento. ¿Quién te ha dicho a ti que yo quiera enfrentarme a los bandidos de la pólvora? Me estás hablando de una inversión de 1000 chapas. Mira, todo esto os lo habéis buscado vosotros solos. Yo paso de meterme. Eso sí, si queréis comprar lo que vayáis a necesitar... ¿Otra vez con lo mismo? Ya te he dicho que estoy en contra de enfrentarme a los bandidos de la pólvora. Estos suministros valen un dineral. Bueno, a mí mantenedme al margen, ¿vale? ¿Alguna cosa más? Puedo hacerlo. Si Ringo no se entrega, deberíamos entregarlo nosotros. La ciudad no debería involucrarse en el problema. Y no lo digo por cobardía. Somos una ciudad de supervivientes y lucharemos con uñas y dientes si nos lo piden. Pero no nos gustan los problemas. Cálmate. Ara, pagoa sentzak ez gertatuko hemen. Baina tira, zer baino beto bada. ¿Qué está pasando? ¿Va a ayudarnos? ¿Sonrisas? Bueno, supongo que eso significa que podemos irnos. Salvo que creas que hay alguna otra cosa que puedas hacer. De acuerdo, estoy listo. Espero. Hay que ponerse las pilas. Los bandidos de la pólvora vienen buscando guerra. Se están poniendo a cubierto, pero como no lleguemos pronto, están perdidos. Al menos 6, Joe Cobb incluido. No parecen tener cara de buenos amigos. Me apostaré cerca de la tienda. Espero que la banda no llegue tan lejos. A ver. Te debo un enorme favor. Toma. Técnicamente, este es el dinero de Caravanas Crimson, pero sé que lo entenderán cuando se lo explique.
Tenía el dinero que quedaba de Caravanas Crimson, pero no tenía claro que pudiera gastarlo. Te debo más, así que si alguna vez visitas New Vegas, búscame en el campamento de Caravanas Crimson. Buenos días. Vale, a ver. Vale, jarraitu ezagun hemen. A ver. Ah, vale. Ah, vale, hemen azkenengoa. Bueno, jarraitu ezagun. Printzipioz bidetatik bagoaz, arazo handirik ez genuke izan beharko. Vale, va. Ez. Horreko dugu. Vale, bada espada. Las Vegas, Prim, Gin.
A ver. Hola, ¿puedes ayudarme? A mi chica la han raptado los gecos en el cerro y no puedo llegar hasta ella. Por favor, no quiero que muera. Sube por el sendero que hay nada más pasar la torreta en ruinas y luego tira hacia la derecha. Los verás al final de la pista. ¿De verdad? Gracias por ayudarme. Por favor, date prisa. Vale, orduan. A ver. Vaseman. A ver.
Guazen berriro galdetzera. Ui. Vale, jarraitu ezagun. Borrokatuko gaitu baina beno. Hola, por favor, date prisa. Está en el cerro, nada más pasar la torreta en ruinas. Tienes que ayudarla, tío. Ai, nolako gauzak egin behar diren. A ver, geko gehiago non daude. Vale. Behin gara.
Ah, vale. Lehen erratu garela. Vale. Eta zuntzipen guzti hau. ¿A dónde crees que vas? A Prim no puedes entrar. Varios convictos de la cárcel que hay más arriba han tomado la ciudad. Están todos muertos o escondidos. Además, hay otras 2 tribus de saqueadores causando estragos en la zona. Lo más seguro sería volver a Wood Springs. Nos encantaría, pero no están dentro de la jurisdicción de la RNC. Ni estamos en situación de protegerlos, de todos modos. Ten cuidado. Tal vez sería mejor que hablaras con el teniente Hayes. Está en una tienda, carretera abajo. Pégate al lado oeste del paso elevado si no quieres que te peguen un tiro. Vale. Vale. Horreko dugu, partea berri bat izango balitz moduan.
Hara, pertsona bat, guazen ezagutzera. Hola, ¿puedes ayudarme? A mi chica la han raptado los gecos en el cerro y no puedo llegar hasta ella. Por favor, no quiero que muera. Sube por el sendero que hay nada más pasar la torreta en ruinas y luego tira hacia la derecha. Los verás al final de la pista. ¿De verdad? Gracias por ayudarme. Por favor, date prisa. Bada espada, ezagutzen naizela. A ver.
A ver. Lo siento, te he engañado. Pero gracias por cargarte a los gecos. Ahora podré llegar hasta el escondite de ahí arriba, después de acabar contigo. ¡Ya te tengo! Ahora.
Beno lagunok, hau izan da dena, hau hemen txiko dugu, eturrengoan gehiago.